Hidalgo no planteaba la independencia, sino le juró fidelidad a Fernando VII. Fernando VII era el rey de España que había sido hecho a un lado, lo habían quitado y también estaba fuera del reinado. Entonces él le jura fidelidad a Fernando VII, pero, o sea, la crisis de española vino a detonar la supuesta, la independencia de México, porque cuando quitan al rey, o cuando, o sea, no le dejan llegar a Fernando VII, entonces en el virreinato se rebelan, aprovechan esa coyuntura política internacional y empieza lo que llamamos guerra de independencia. Esos son detalles que no lo dicen en la historia oficial. En el siguiente caso, cuando empieza la rebelión y encabezada por Hidalgo, Hidalgo plantea eso, plantea el que le daba su respaldo a Fernando VII, es decir, nunca planteó, como se quiere dar a entender, nunca planteó independencia de España, sino que fue Morelos en el llamado documento este de los sentimientos de la nación, donde comienza ya a plantearse qué tipo de país necesitamos. Ahora, Sí, por Morelos, ejemplo, ah, en el primer artículo de 23 dice que la América es libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía, y que así así se es. sancione dando al mundo las razones. No, Morelos convoca a un congreso. El de Ahorita Chilpancingo, estoy leyendo, exacto, el Congreso de Chilpancingo entre 1813. en 1808 y 1820, entre 1808 y 1820 va convocando a distintos eventos para ir conformando una constitución. Era en Chilpancingo, o sea, la ciudad que le permitió a Morelos, donde era fuerte, ir empezando a construir una especie de Congreso Nacional y junto con Rayón y Liceaga comenzaron el proceso de construcción de la nación. Le llamó este reglamento, que todavía no, era apenas era una incipiente ley o que después se fue construyendo en lo que más tarde sería la Constitución. Ese reglamento proviene precisamente de los llamados sentimientos de la nación. Eso, ese listado que ya ustedes leyeron, pues es parte de ese proceso de construcción de la nación. ¿Por qué? Porque, insisto, los anteriores insurgentes no tenían claro qué tipo de país necesitábamos construir. Entonces es Morelos, Liceaga, Rayón, los que comienzan a ver qué era lo que se necesitaba, ¿no? Y empiezan a construir una reunión, no eran muchos, eran apenas, según lo que he leído, apenas 8 personajes los que se reunieron, 8, 9, más o menos, para empezar a ver qué se necesitaba plantear como ley o reglamento o posible constitución. Y entre esos elementos era la independencia de España y que se debía construir una nación libre. ¿Cómo iba a ser? Pues todavía no se tenía claro, porque acuérdense que luego de que en 1821 se decreta ya la independencia de España con los llamados tratados de Córdoba, aquí en nuestra región, en donde se dice que ya nosotros somos libres, si no estoy mal, se empieza a establecer unos intentos de nación. Para Iturbide se debió tener un imperio. Para Vicente Guerrero parece ser que era la cuestión de una república. Todavía no se tenía claro. Pero aquí en este documento nosotros estamos viendo que se empieza a visualizar primero la independencia de España, que era lo principal. O sea, es Morelos y no Hidalgo. Hay que clarificar ese punto. Porque si no, seguimos reproduciendo los mitos de siempre, ¿no? Que el cura Hidalgo, padre de la patria, etc. Bueno, está bien, pero nosotros tenemos que clarificar las cosas porque la historia se tiene que decir tal cual, sin ningún tipo de mito o de mitología como se ha venido dando. Entonces, ese es el punto principal. En síntesis, Morelos es el primero en decir que debe haber independencia de España. No sé si hay algún otro punto o pregunta.
Lo otro es decir que Morelos pensaba, como dice en este texto que estoy viendo también, que el gobierno se tendría que dividir en tres partes. Un poder judicial que tendrían que ser trabajado por los hombres más cultos y sabios en ese momento, y también se tenía que construir alguien o un presidente o un ejecutivo que debería de encabezar el gobierno. Y el otro es el ramo judicial o una legislatura. Es decir, desde ahí ya establecía los tres elementos del poder: el ejecutivo, el, el judicial y también el que tenía que ver con o sea, los que hacían leyes. Entonces, esos son los elementos básicos. Por eso es Morelos el que establece ya con más claridad la construcción de la nación, o cómo pensaba él que podría ser la nación. Pero pues en ese lapso ¿cómo se llama? Pues anarquía o de momentos históricos en los que no se sabía para dónde íbamos como nación, pues ellos tuvieron la lucidez para plantear el tema, ¿no? Eso es en síntesis lo que planteaba Morelos. Fabiola, un favorcito, ¿puedes leer los veintitantos puntos para tener una claridad? Sí. Dice artículo primero que la América es libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía, y que así se sancione dando al mundo las razones. Segundo, que la religión católica sea la única sin tolerancia de otras. Ujú, Tercero, que todos sus ministros se sustenten de todos y solo los diezmos y primicias y el pueblo no tenga que pagar más obvenciones que las de su devoción y ofrenda. Es decir, que suprimían el diezmo. ujú, Cuatro, que el dogma sea sostenido por la jerarquía de la iglesia, que son el papa, los obispos y los curas, porque se debe arrancar toda planta que Dios no plantó. Quinto, que ujú, la soberanía dimana inmediatamente del pueblo. del El que pueblo. solo quiere depositarla en sus representantes, dividiendo los poderes de ella en legislativo, ejecutivo y judiciario, eligiendo las provincias sus vocales y estos a los demás y que deben ser sujetos sabios y de probidad. Ujú, Sexto, que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial estén divididos en los cuerpos compatibles para ejercerlos. Séptimo, que funcionarán 4 años los vocales, turnándose, saliendo los más antiguos para que ocupen el lugar los nuevos electos. Octavo, la dotación de los vocales será una congrua suficiente y no superflua y no pasará por ahora de 8,000 pesos. Es decir, que tenían un sueldo. ujú, Luego en el noveno dice que los empleos solo los americanos los obtengan. Décimo, que no se admitan extranjeros si no son artesanos capaces de instruir y libres de toda sospecha. Onceavo, que los estados mudan costumbres y por consiguiente la patria no será del todo libre y nuestra mientras no se reforme el gobierno abatiendo el tiránico, sustituyendo el liberal e igualmente echando fuera de nuestro suelo al enemigo español que tanto se ha declarado contra nuestra patria. Doceavo, que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto. Décimo ujú, tercero, que las leyes generales comprendan a todos sin excepción de cuerpos privilegiados y que estos solo lo sean en cuanto el uso de su ministerio. Décimo cuarto, que para dictar una ley se discuta en el Congreso y decida a pluralidad de votos. ujú, Décimo quinto, que la esclavitud se proscriba para siempre y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales y solo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud. Décimo sexto,
que nuestros puertos se franqueen a las naciones extranjeras amigas, pero que éstas no se internen al reino por más amigas que sean, y solo habrá puertos señalados para el efecto, prohibiendo el desembarque en todos los demás, señalando el 10%. 17º, que a cada uno se le guarden las propiedades y respete a su casa como en asilo sagrado, señalando penas a los infractores. 18º, que en la nueva legislación no se admitirá la tortura. 19º, que en la misma se establezca por ley constitucional la celebración del 12 de diciembre en todos los pueblos, dedicado a la patrona de nuestra libertad, María Santísima de Guadalupe, encargando a todos los pueblos la devoción mensual. 20º, que las tropas extranjeras de otro reino no pisen nuestro suelo, y si fuere en ayuda no estarán donde la Suprema Junta. 21º, que no hagan expediciones fuera de los límites del reino, especialmente ultramarinas, porque no son de esta clase propagar la fe a nuestros hermanos de tierra adentro. 22º, que se quite la infinidad de tributos, pechos e imposiciones que nos agobian, y se señale a cada individuo un 5% de semillas y demás efectos u otra carga igual ligera, que no prima tanto como la alcabala, el estanco, el tributo y otros, pues con esta ligera contribución y la buena administración de los bienes confiscados, el enemigo podrá llevarse el peso de la guerra y honorarios de empleados. Y el 23º dice que igualmente se solemnice el día 16 de septiembre de todos los años como el día aniversario en que se levantó la voz de independencia y nuestra santa libertad comenzó, pues en este día fue en el que se desplegaron los labios de la nación para reclamar sus derechos con espada en mano para ser oída, recordando siempre el mérito del gran héroe, el señor don Miguel Hidalgo, y su compañero don Ignacio Allende. Y la última respuesta de la Suprema Corte de Justicia del 21 de noviembre de 1813 es que desaparece el sujeto de Su Alteza Serenísima, quedando abolida. Ese es el documento. Bueno, ya creo que va clarificándose. Algunos artículos, algunos textos de los veintitantos que están ahí se refieren al contexto histórico del momento, pero lo esencial que nosotros tenemos que rescatar para ubicar la época o de lo que se trataba es uno, lo que ya dije hace rato, independencia de España y un poco que el tipo de Estado que se tenía que construir con los tres poderes. Ese es uno de los elementos. El otro, limitar un poco la riqueza de las clases dominantes del momento y también darle a los pueblos pobres o originarios la posibilidad de desarrollarse, o sea, en síntesis. Pero era en este documento en donde se establece por primera vez que se necesitaba. Ya podemos nosotros perdernos en los detalles, que por qué se eligió Chilpancingo, mientras que otros querían que fuera en Oaxaca, Morelos, para Morelos era un punto esencial porque ahí podían llegar todos fácilmente. O sea, otros elementos del llamado chisme histórico, ¿no? ¿Cuántos llegaron? Que eran 8, los pleitos entre los que llegaron, los pleitos entre Rayón y Morelos, pero era pleito por el poder, porque recuerden que Morelos fue nombrado generalísimo, es decir, era también tener el poder, no es cualquier cosa, tener poder de la nación. Por eso la convocatoria a Congreso. Y Rayón, pues era el otro contrapeso, los grupos que en ese momento se disputaban esa parte, ¿no? Pero bueno, es algo que nosotros tenemos que analizar en términos generales. No sé, insisto, qué otro tema o pregunta pudiera generarse de ahí, o tengan también. Bueno, bueno, está uno sobre el Congreso de la Náhuatl, si no mal recuerdo, ahí es donde se da el, el documento, lo que fue Sentimientos de la Nación.
si no estoy equivocada. Bueno, hubo otros documentos que también fueron dichos en ese congreso. Hay que ver los momentos. Vamos a ver los años. ¿En qué año se da ese documento del que hablas? Bueno, en el Congreso de Anáhuac se da el 14 de septiembre de 1813. Ahí es Ajá. donde se ve dicho documento. No, no busqué qué otros documentos dijeron, pero fue el principal, dicho Ujú, documento que fue lo de los sentimientos de la nación en sí. ese Congreso. Ujú. Creo que Entonces, acuérdense que la Constitución ya como empezó a tomar forma en Apatzingán. Eso viene después. Pero ok. a la Constitución de Apatzingán, que se generó, se dieron esos hechos, pero hubo una Constitución propiamente. El documento que estamos trabajando nosotros, que es el de sentimientos de la nación que fue presentado en el Congreso de Anáhuac en Ujú, Chilpancingo en Chilpancingo. en septiembre de 1813, Ujú. Ese es que el que fue la ahorita. base, que fue la Ajá. base de la emancipación de España, de México contra España. Así es. Y es la base para poder construir la Constitución de Apatzingán. Esa es una constitución que se redacta posteriormente. O sea, la Lupita, constitución de... ¿alguna otra pregunta? De mi parte sería todo, esa era mi duda y también la que quería que resolviera para el grupo que pues se va a exponer este video, ¿no? Muchas gracias, la verdad, por su tiempo, Ujú. No, la no te preocupes. sí, y sobre todo por cosas que pues no sabíamos, ¿no? De la historia, de antemano le agradezco eso y su atención prestada. No, gracias a ustedes. No, era problema de interpretación. Porque en 1813, cuando se da ese documento, fue la base para que en 1814 se empezara a redactar la Constitución. Eso lo pueden comentar ustedes. Ese documento lo empezaron a trabajar otros personajes, entre ellos Liceaga, Quintana Roo, Herrera, Aldez, y empezaron a trabajar esto en el, este, en el espectro nacional para ver qué querían como país. Pero bueno, eso queda ahí. Espero que haya servido de algo. Mucho porque este documento nos abre el parteaguas a la Constitución de Apatzingán que nosotros no sabíamos. Nada más nos Ujú. estábamos basando en lo que es el documento tal cual, literal, de los 23 artículos. Gracias, profe, por su Órale, gracias a apoyo. ustedes.